Ujú. Bien, entonces vamos a ver rápido. Aquí está. Bien, la cinemática del movimiento circular, que también vendrían siendo las coordenadas polares, ¿no? El manejo de las coordenadas polares, bueno, toma en cuenta que son es el sistema de coordenadas más simple después de las eh, cartesianas. Ujú. Bien, entonces esto básicamente se trata de lo siguiente. Ujú. Entonces nosotros queremos describir la ubicación de un punto cualquiera, este por ejemplo. Ujú. Entonces, pues ya saben, lo hacemos a través de un vector, del vector posición. Ujú. Bien, entonces, bueno, ya sabemos que estas son las coordenadas X y Y, bueno, los ejes, ¿no? Y que, pues que en coordenadas cartesianas, básicamente nosotros lo que hacemos es, proyectar esto, ¿no? Acá y acá. Se lo hace. Proyectamos esto aquí, proyectamos esto acá. Ujú. Bien. Y usamos las proyecciones sobre los ejes, ¿no? O sea, esta proyección de aquí y esta proyección de acá. Y eso le llamamos las coordenadas, ¿no? La proyección X y la proyección Y. Ujú. Y por lo tanto, al menos en dos dimensiones, nuestro vector posición va a ser simplemente X en dirección Y más Y en dirección J. Bueno, bien, pero recuerden, básicamente para describir cualquier ubicación en el plano necesitamos dos números, dos parámetros. En este caso, estos son los dos parámetros, ¿sí? I y J son vectores unitarios, son vectores unitarios que además son constantes, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la otra forma de poder describir la ubicación de este punto en el plano? Con dos parámetros, ujú, o dos números. Bueno, otra forma de hacerlo es a partir de este, pues de la distancia que hay de aquí a acá, ¿no? Ujú. Esa es otra forma. De la distancia que hay del origen al punto, que es lo que llamaríamos la, pues sí, básicamente es la distancia, ¿no? Ujú. Y la otra cantidad sería la orientación que tiene el vector respecto de alguno de los dos ejes. Ujú. Ya sea este ángulo o este ángulo. Tenemos dos ángulos posibles, ¿no? ¿Sí? Respecto al eje X o respecto del eje Y. ¿Sí? Eso nos daría la orientación o la dirección del vector posición. Correcto. Pero básicamente fíjate que esta R no es otra cosa más que la magnitud del vector, ¿no? Ujú. No es otra cosa más que eso. Que en coordenadas cartesianas pues no es otra cosa más que elevar al cuadrado las coordenadas y sacar raíz cuadrada. Ujú. Bien. Y el ángulo, ¿cómo lo podemos determinar? Por ejemplo, este es el que se suele utilizar comúnmente. No quiere decir, como les digo, que sea la única opción. Puede ser el ángulo respecto del eje Y, pero usualmente es respecto del eje X. Es cuestión de convención, más que nada. Entonces, el ángulo
¿Cómo lo podemos encontrar en términos de X y Y? Con ayuda de la función tangente, ¿no? Ujú. Entonces sería básicamente, ¿qué? Arcotangente de y sobre Ajá. x. La tangente inversa de Y entre X. O como tú dices, el arcotangente, ¿no? Ujú. Bien. Nada más que hay que estar muy conscientes que esto de la tangente inversa, recuerda, la, tener la tangente inversa de algo, de un ángulo, esto es diferente a tener uno sobre la tangente de alfa, ¿no? Entonces son obviamente notaciones totalmente distintas. Esto, el poner esto, no tiene nada que ver con el recíproco de la función, ¿no? Porque aquí estamos hablando de funciones. Ujú. Estaríamos hablando de la función inversa, ¿sí? Voltear la función. Entonces nada más hay que tener en cuenta que, digamos, que no se confundan con las notaciones, ¿no? De hecho, esto que tenemos a la derecha, el recíproco de la tangente, ¿qué es? La cotangente. La cotangente, ¿no? Entonces, y también esto, nada que ver con la tangente inversa, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos esto. Esto, si tú conoces X y Y, tú puedes encontrar R y teta, que son las proyecciones, la distancia al origen, ¿sí? La distancia al origen del punto al origen y la orientación del vector posición, ¿no? Bueno, ¿y qué otra cosa? Si conociéramos R y teta, ¿cómo puedes encontrar? A ver, esto básicamente si conoces X y Y, X, y queremos ir a R y teta, ¿no? Bien. Ah, y obviamente también hay una restricción aquí, que esta R siempre tiene que ser positiva, ¿no? Bien, porque es la distancia del punto. No puede haber distancias negativas. Ujú. Bien. Mientras que si nosotros conocemos R y teta y queremos encontrar X y Y, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, Pues X, ¿qué vendría siendo? X sería R coseno de teta y Coseno de Y R seno de teta. R seno de teta. Ujú. Bien. Entonces estas son Em, esta, digamos, es de XY para ir a R teta y esta es para al revés, ¿no? Lo que se conocería como la transformación inversa. Ujú. Correcto. Y obviamente R y teta son lo que aquí estamos llamando coordenadas polares, ¿no? Ujú. Bien, entonces esto básicamente es transformar de cartesianas a polares, ¿sí? Y esto es de polares, coordenadas polares a cartesianas. Y aquí la cuestión está en que si nosotros reescribimos nuestro vector posición, ujú, si nosotros reescribimos nuestro vector posición en términos de esto, pues tendríamos básicamente r coseno de teta, ujú, en dirección y más r seno de teta en dirección j. Ujú. Entonces ahí hemos escrito, fíjense bien, aquí hemos escrito el vector posición en forma híbrida. Ujú. Estamos utilizando r y teta, que son los parámetros asociados a las coordenadas polares, perdón, pero seguimos utilizando I y J. I y J son los vectores base de las coordenadas cartesianas. Entonces, por eso les digo que está escrito en forma híbrida. O sea, mitad en un sistema de coordenadas y la otra mitad en otro sistema de coordenadas. Las estamos poniendo explícitamente los parámetros R y teta, pero la base, los vectores base siguen siendo los que están asociados al sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer, damas y caballeros? Pues fíjense que, por ejemplo, la R es factorizable, ¿no?
La R la podemos factorizar. Ujú. Y ahora vamos a escribir esto así. Por el coseno de teta, el seno de teta. Y esto lo vamos a escribir ahora en este otro color. Y más J y cerramos. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué vendría siendo esto que está entre paréntesis? R sombrerito. ¿Eh? R sombrerito. R sombrerito, ¿qué es R sombrerito? Ah, El déjame ver, vector unitario de R. ya les habló alguien de eso. Es una transformación de coordenadas. Este eh, R sombrerito, ¿esto ya se los platicaron? Realmente, bueno, yo les dije que esto a mí en particular, a mí, esta notación a mí no me gusta, ¿m? Porque sí es muy confusa. Lo que yo creo que es menos confuso es reescribir esto como E subíndice R. Vector unitario E con un subíndice R porque este está asociado a la coordenada R. Ujú. Eso creo que es lo menos confuso, bueno, para mí. ¿Sí? De esta forma se puede reescribir el vector posición como R y el vector unitario ER. Ujú. Bien, correcto. ¿Y qué hemos hecho ahí? Lo simplificamos. ¿Cómo? Lo simplificamos con una transformación. Sí, pero no solo es eso. O sea, fíjate bien, básicamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es R? ¿Esta R qué es? Un El módulo sistema. del vector R, ¿no? ¿Es qué? El módulo del vector R. Ajá, sí, habíamos dicho la magnitud. Es la magnitud que está aquí. Entonces tenemos la magnitud y este ER, ¿qué vendría siendo? La base de un nuevo sistema coordenado. Sí, pero para el vector posición, ¿qué viene siendo en este caso? Su Esta vector es la unitario. magnitud, es el vector unitario asociado, ¿no? O sea, en otras palabras, es este. Recuerden que todo vector, tú lo puedes escribir como su magnitud por un vector unitario. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Todo vector lo podemos escribir así. Pero entonces, en este caso, pues básicamente es lo que estamos haciendo. Separar el vector posición en magnitud y este que nos estaría dando la dirección, ¿no? Pero a su vez, este vectorcito no es otra cosa más que el vector, sería un vector base del sistema de coordenadas polares, ¿sí? Porque está asociado precisamente a una de las coordenadas que es R. Ujú. Acuérdense que aquí yo les había dicho que cuando teníamos las coordenadas cartesianas, esta IJ pues, lo escribía así porque era menos confuso, pero también se podía escribir, o sea, esto también lo podías escribir como X por X más Y por EY, ¿no? O sea, es otra forma de escribirlo. Es otra forma de escribir la I y la J. Ujú. Entonces, tendríamos dos vectores unitarios asociados a cada uno asociado a una de las coordenadas cartesianas. Entonces, pues igual aquí está exactamente igual. Entonces, tenemos este vectorcito que está asociado a una de las coordenadas. De hecho, mira, podemos dibujarlo, de hecho. Tal cual como está aquí, tendríamos que dibujarlo de esta manera. El vector ER, ujú, voy a ponerlo mejor en rojo para que se note más fácilmente. El vector ER, un poquito más largo nada más. Este sería el vector ER, el vector unitario que está en la dirección radial, que se dice. Ujú. Bien, correcto. Pero fíjate que este ER no es constante. ¿Estamos de acuerdo? Este ER no es constante.
Y lo podemos ver pues en la misma definición. Si esto que está aquí es ER, de hecho ustedes pueden verificar que efectivamente es unitario, ¿no? Se me olvidó decirles esto. ¿Cómo verifican que el vector es unitario? Con la relación pitagórica. Pues calculando la magnitud, ¿no? ¿Cuál es la magnitud? Pues uno por la relación pitagórica, ¿no? O sea, Coseno al cuadrado más seno al cuadrado. ujú. Recuerden, aquí no es relación pitagórica, sino simplemente es elevar al cuadrado las componentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estás elevando al cuadrado las componentes y lo de adentro es 1, entonces es la raíz cuadrada de 1, o sea, 1, ¿no? Bien, entonces efectivamente es unitario. Bien. Recuerden que ya en 3 dimensiones, esto de hablar de la relación pitagórica ya no es tan válido. Aquí porque estamos en 2 dimensiones, pues te puedes dar cuenta, ¿no? Pero en 3 ya no es tan así. Ujú. Bien, correcto. Entonces ya tenemos esto. Entonces fíjate que el vector ER es variable. De hecho es una función y es función de, este ER es una función de, pues del ángulo. Cambias el ángulo, cambia la dirección de ER, ¿no? Porque por aquí lo podemos ver. Si este no hubiera sido nuestro punto, si hubiera sido, por ejemplo, si el punto hubiera sido por acá, hubiera estado por acá el punto, vamos a llamarle P', entonces, obviamente el vector posición hubiera sido diferente. Ujú. El vector posición hubiera sido diferente, hubiera sido el vector que va de aquí a acá. Y evidentemente el vector ER pues hubiera sido diferente porque hubiera apuntado de aquí para acá. Ujú. ¿Sale? Y hubiéramos tenido ER. En este caso vamos a llamarle R' porque apunta a este otro punto. Pero siempre, siempre, siempre apunta alejándose del centro. Eso es lo que importa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente va a ser diferente porque el ángulo ahora que tenemos de aquí a acá, pues también es diferente, ¿no? Entonces, es un vector que, a diferencia de los vectores I y J, que como ya les había dicho, estos vectores base de las coordenadas cartesianas son constantes, es una característica que tienen ellos, pero el vector este no lo es. Es unitario. Obviamente al ser unitario su magnitud es constante, pero la dirección no. Bien, ahora vamos a ver. Ya tenemos esto. Con esto hemos escrito el vector posición en coordenadas cartesianas. Ahora vamos a suponer, por ejemplo, que se da el caso que el ángulo teta varía, ¿no? Respecto de el tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle nosotros para, este, por ejemplo, para buscar la derivada de la posición? La derivada de la posición respecto de t, del tiempo. ¿Qué tendrías que hacer? Pues lo mejor, profe, sería Bueno, y primero también hay derivar que tomar en la... cuenta que R también, perdón, que R también puede ser función de t. Ahora sí, excusa. No, no se preocupe, profe. Bueno, lo que yo haría primero sería que tenemos ya bueno, una relación entre R y coseno de teta I más seno de teta J. Así Ujú, que lo primero que haría sería justamente derivar eso y usar regla de la cadena en la relación que tenemos ahí en el cuadrito verde, que sería R punto E sub R más R por E sub R punto, y ya nos queda. ujú. A ver, pues de hecho de aquí directamente lo haces, ¿no? Ah, sí, profe. Solo, bueno, quería derivar E sub R porque como no es constante, también va cambiando. Sí, pero aquí, bueno, sí, por eso. O sea, estos dos factorcitos que tenemos aquí varían, ¿no? Con el tiempo. O sea, tenemos esto. Y obviamente, como tenemos un producto, cada uno de los elementos del producto, pues
tenemos que aplicar la regla de Leibniz, ¿no? Sí, profe. Ajá. Déjame poner bien esto. Así. Entonces, primero derivamos R y luego derivamos ER, ¿no? El vector unitario. Bien. ¿Y qué? Ahora sí. ¿Qué es esto de aquí? Sería menos, bueno, menos teta punto seno de teta y más teta punto coseno de teta j. La derivada respecto de T de esto, ¿no? Déjame poner. No. Aquí voy a copiar. Esto sí. Ahí está. Copio esto para no escribir. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo dijiste? La derivada del coseno, ¿qué es? Sería la derivada de con respecto al tiempo de teta multiplicada por menos el coseno, bueno, menos el seno de teta, podemos ponerlo ya directo allí. Ujú. Sería menos seno de teta, teta punto, De T más coseno de teta sobre dt. más el coseno de teta de T en dirección J. ¿Está claro para todos? Y obviamente de aquí lo que es factorizable es, ¿qué es? Es la derivada, ¿no? Esto es factorizable y el resto pues lo podemos poner tal cual, ¿no? Entonces esto es por el seno menos de teta más el coseno de teta. Aquí ponemos I y aquí ponemos J. Muy bien, correcto. Entonces, ¿esto qué es? Sería teta unitario, ¿no? Ujú. O sea, esto viene siendo, pues sí. Vamos a ver. ¿Es unitario o no es unitario? Para empezar. Sí, porque pues, su suma de sus cuadrados, el módulo, es 1. La magnitud de la suma de las componentes al cuadrado te va a dar 1, ¿no? Entonces, efectivamente, y es lo que tú dices, es E teta. Es el vector unitario E teta. Ujú. ¿Por qué E teta? ¿Por qué no otra cosa? Bueno, aquí nada más hay que tomar en cuenta una cosa. Nada más para que ustedes... Vamos a ver. Bueno, ahorita les voy a decir por qué. Fíjense. Quiere decir que ya lo podemos sustituir acá, ¿no? Tendríamos la derivada de R respecto de T. Ya habíamos dicho que era la derivada de R respecto de T en R, el vector unitario R, más R por la derivada de teta respecto de T por, vamos a poner, bueno, déjame mejor, vamos a ponerlo en otro color. Ahora sí. Este es R y ahora sí. Este es E teta. Ahí está. Bien. Correcto. Ahí está, damas y caballeros. Efectivamente, este va a ser el vector unitario en dirección, se le va a llamar en dirección, eh, azimutal. Ajá, en dirección azimutal. Correcto. Y estas dos ya serían los vectores unitarios
esta R y E teta, ya forman el conjunto de vectores, este R y E teta, forman, como les dije, el conjunto de vectores base para las coordenadas polares. Ujú. El conjunto de vectores base, obviamente son unitarios, ya lo vimos, son unitarios, y además tienen una característica que si tú multiplicas ER punto E teta, ¿qué te va a dar? Si calculas este producto escalar. Nos debería de dar 0, ¿no? Porque son ortogonales. Y da. Sí, profe, sí da, porque eh, el producto punto es menos seno de teta coseno de teta, y como Ujú. son paralelos, entonces pues la magnitud es nada más esa, ¿no? Menos seno de teta coseno de teta, A ver, entonces más las seno de componentes teta. de R son coseno de teta y el seno de teta, ¿no? Y las componentes del E teta son menos el seno de teta y perdón, y el coseno de teta. Ujú. Entonces, si la sumamos, ¿qué te va a dar esto? Cero. Cero, ¿no? Lo que está en verde, las componentes de uno, lo que está en azul, las componentes del otro. Entonces, multiplicamos componentes, sumamos, te va a dar cero efectivamente. Entonces, esto quiere decir que los dos vectores son, como debe de ser, perpendiculares. Son perpendiculares ¿y qué más? Son perpendiculares y unitarios, ¿no? Bien. De hecho, fíjate que no es tanto el rollo, lo pudimos haber visto si hubiéramos hecho la gráfica, ¿no? Fíjate. Si ponemos aquí los ejes, ahí está. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a hacer, no, de hecho voy a hacer un poquito más abajo esto. A ver, mejor hago esto. Mm, ahí está. Esto va a ser un poquito más claro. Quiero pensar. Así. Bien, entonces trazamos los dos ejes. Este eje y este otro eje. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a suponer un punto cualquiera. Un punto cualquiera, por ejemplo. Ahí está. Vamos a suponer que este círculo es unitario. Unitario porque el radio del círculo, bueno, vamos a ponerlo mejor así, el radio es 1, ¿no? Bien, entonces quiere decir que cualquier vector que nosotros dibujemos, este vector que va a este punto, no, no elegí un punto bueno. Vamos a poner mejor el punto por acá. Ahora sí. Ahora sí, cualquier vector que vaya de aquí a acá, pues es unitario, ¿no? Su magnitud es 1. Bien, esto va a ser el ángulo teta. Ujú. Y las proyecciones de la proyección vertical y la proyección horizontal, las dos proyecciones del vector, pues van a ser efectivamente pues las componentes, ¿no? Que serían el coseno de teta y el seno de teta. A ver, y el seno de teta. Correcto. Entonces, estas son las componentes del vector. Este vendría siendo el vector ER, vector radial. Bien. Ahora, es de acuerdo a la definición, el vector E teta que lo voy a poner no, en rojo, no, ay, bueno, en azul. El vector E
teta, que sería igual a menos el seno de teta en dirección y más el coseno de teta en dirección j. Ah, espérate, faltan los vectores unitarios, ¿verdad? Pero los vectores unitarios, hacia acá tenemos el vector, este sería el vector y hacia arriba obviamente tenemos el vector j, ¿no? Y hacia arriba el vector j. Ujú. Bien, correcto. Entonces, hay que ver que, por ejemplo, nuevamente, las proyecciones, esta sea la proyección esta y esta sea la otra proyección. Bueno, bien. Entonces, fíjense que esta proyección que vendría siendo el coseno, aquí te dice que lo tienes que tener en dirección vertical. O sea que tienes que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Lo voy a poner en dirección vertical, lo voy a poner en color amarillo, no. Azul, bueno, el color azul. Y de este otro. Entonces quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Entonces quiere decir que esta vendría. No se nota. Bueno. ¿Qué? Bueno, es el verde, ni modo. Creo que esto se nota un poquito más. Entonces, esto sería la proyección, el coseno puesto en esta dirección vertical. A ver. Para que se vea bien, corresponde a qué. Entonces tendríamos aquí el seno. Y aquí perdón, el coseno de teta. Y acá tenemos el seno. Ahora sí. Entonces aquí tenemos en dirección vertical, tenemos ahora el coseno de teta. O sea que vendría siendo este de aquí y menos el seno de teta en dirección eh, horizontal. Pero el seno de teta vale 1, 2, 3 y un pedacito. Entonces tendría que poner en esta dirección 1, 2, 3 y la mitad. Ahí está. Ahí está. Entonces esta sería la otra proyección. Y si los dos los pasamos para... Entonces si este lo pasamos para acá y este lo subimos hasta acá, efectivamente se cruzan ahí. Y entonces, pues ya podemos dibujar el otro vector que dijimos que era en azul. El vector que va de aquí para acá. Y ya lo hice mal porque era con más grueso. Este vector que va de aquí para acá. Entonces, efectivamente ahí se pueden dar cuenta que de acuerdo a esto, de acuerdo a esto que tengo aquí en verde sería menos el seno de teta, ¿no? Bien, entonces estos son las coordenadas del otro vector que vendría siendo E teta. Ujú. Que al menos, al parecer, de acuerdo al dibujo, sí es perpendicular al vector ER. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? De hecho lo es. De hecho lo es. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, bien. De hecho, no era tan complicado que nosotros, fíjense, nos percatáramos de que el vector que los dos vectores efectivamente son perpendiculares. Miren, imagínate que tenemos, fíjate, dos formas en las que vamos a ver. Imagínate que tienes el vector A, que es igual a P en dirección I más Q, bueno, vamos a ponerle A en dirección I más B en dirección J. Y el vector B que fuera, bueno, mejor para que, a ver, no, está bien.
Vamos a poner el vector P mejor, que fuera A en dirección I más B en dirección J, y el vector Q, que fuera C en dirección I más D en dirección J. Ahí está. Correcto. Y nosotros queremos calcular el producto punto de estos dos. Ujú. Queremos calcular el producto punto entre estos dos. Mira, P punto Q, o sea, el producto escalar. ¿Esto qué te tiene que dar? Ya sabemos que es el producto estos, de las, ¿qué? De las componentes, ¿no? A por C más B por D. Ahora supongamos que queremos, fíjate, queremos que P y Q sean perpendiculares. O en otras palabras, supongamos que tenemos el vector P y queremos que es un vector conocido y queremos encontrar otro vector Q, ¿sí? Este es el que no conocemos. Ujú. Queremos encontrar un vector Q tal que estos dos vectores P y Q sean perpendiculares. Entonces, ahora sí, ¿cómo deberían de ser las componentes del nuevo vector? ¿Estamos de acuerdo? Creo que eso está un poquito más claro. Quiero pensar. Entonces, obviamente esto tiene que valer 0. Y para que esto sea 0, pues ya sabemos que podríamos separar esto. Escribir A por C igual a B por D, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O lo que es lo mismo, fíjate, ¿qué pasaría si pasáramos las componentes que nosotros conocemos de un lado, o sea, A sobre B, y esto va negativo, ¿no? Y del otro lado dejar menos C sobre D. Ujú. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir de esta relación? Mismo ángulo, diferente Ok. signo. ¿Mm? Mismo ángulo, diferente signo. Mismo ángulo, diferente. Espérate, está mal, ¿no? Está mal esta relación. Perdón. Es D sobre C. Ahora sí. ¿Cómo dijiste? ¿Mismo ángulo? Diferente signo. No. Que la cotangente del ángulo de P es igual a menos la tangente del ángulo de Q. Y Eh, eso sería como que fueran bueno, perpendiculares, ¿no? sí, podría ser si lo quieres ver así, pero vamos a ver. Queremos encontrar, a fin de cuentas, el vector Q. Entonces, y para eso queremos encontrar las dos componentes, ¿no? Pero entonces, ¿qué podríamos concluir de esto? Así tal cual. O sea, nosotros queremos encontrar las componentes tales cual. Entonces, con esto, ¿qué podríamos hacer? ¿O qué podríamos proponer? Vamos a Pues que ver, un ¿cuál vector es sería como el la... reflejo del otro, ¿no? Ujú. Pero vamos a ver, ¿cuál sería la forma más simple de proponer los componentes C y D? ¿Cuál sería la forma más simple? Sería, bueno, la forma más simple sería que D es igual a menos A y que C es igual a B. Y que C es igual a B, ¿no? Esa A sería B. la forma más simple, ¿no? Esa es una forma. La otra sería, si quieres, no tan simple, podría ser poniéndole aquí una constante, o sea, decir que sean múltiplos, ¿sí? Múltiplos de A y B, pero también tiene que ser múltiplos de un mismo factor, ¿no? De un factor común. ¿Estamos de acuerdo? Porque a fin de cuentas esto tú lo puedes igualar a una constante K, ¿no? Si quieres. Bueno, entonces, pues ahí está. Tiene que,
o sea, si veis, si B, no, perdón, si C y D son múltiplos de B y A, entonces quiere decir que el vector es, los vectores son estos perpendiculares, pero además, fíjate, aquí tú dijiste que el signo lo pusiéramos en A, pero pudimos haberlo puesto en B, ¿no? Y aquí ponerle signo positivo, ¿no? O sea, tenemos las dos opciones. O sea, uno de estos dos tiene que ser negativo, eso es lo que importa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la forma más fácil de construir el vector Q puede ser simplemente poner menos A en dirección, no, perdón, sería poner B en dirección Y menos A en dirección J. Por ejemplo, esta sería una opción, ¿no? O la otra opción, decir que el vector Q fuera menos B en dirección Y más A en dirección J. Cualquiera de los dos es, cualquiera de estos dos vectores va a ser perpendicular al vector que nosotros teníamos, el vector P. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, obviamente ustedes mismos lo pueden verificar. ¿Sí? Pueden hacer la construcción esta. ¿Sí? Denle cualquier valor a A, denle cualquier valor a B y construyanlo y van a ver que efectivamente va a ser así. La diferencia va a ser, por ejemplo, que si este es nuestro vector P, Q, por ejemplo, Q, este Q, pues va a ser el vector que va así. Esto vendría siendo Q, mientras que el otro Q' vendría siendo el vector que va así. Y obviamente, bueno, aquí lo estoy haciendo al tanteo, ¿no? Pero en principio los tres tendrían que ser de la misma magnitud, ¿no? Entonces, este vendría siendo el Q' y el otro vendría siendo el vector Q, ¿no? Mientras que este vendría siendo el vector P. Entonces, la gran diferencia entre uno y otro es que uno apunta hacia acá y el otro apunta en dirección opuesta totalmente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, igual es un poquito más corto, pero no. Eso ya sería cuestión de hacerlo bien, ponerle valores y ya verificar eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate que con haber visto, nada más, con haber visto el par de vectores, ajá. Entonces, con ver esto, nada más con verlos, ya te das cuenta que deben de ser forzosamente ortogonales, ¿no? Porque están cruzadas efectivamente las componentes y una de ellas es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya con eso te das cuenta que, pues sí, son ortogonales. ¿Sale? Sí, Ujú. Bien. Ahora, otra cosa, otra cosa. Fíjate, antes de continuar, nada más también para que te des cuenta de otro detallito. Fíjate, supongamos, fíjate bien, supongamos un vector A, cualquiera, pero que depende de un parámetro. T, vamos a llamarle ese parámetro. No necesariamente es el tiempo, sino nada más es un numerito, una variable escalar. Pero resulta que la magnitud de A es constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este vector varía. A como tal
Depende del parámetro, pero su magnitud es constante. Ujú. Bien. Entonces vamos a ver, ¿qué pasaría si nosotros deriváramos el vector? Bueno, de hecho, no el vector, sino vamos a derivar. Fíjense, vamos a derivar la magnitud al cuadrado de A. O sea, la magnitud al cuadrado, esto, que es la magnitud del vector al cuadrado. Esto es lo que vamos a derivar respecto del parámetro. ¿Esto qué nos va a dar? 0 porque es la derivación de una constante. Si A es constante, su cuadrado pues sigue siendo constante, entonces esto nos va a dar 0. Por un lado tenemos esto, pero por otro lado, recuerda que ¿cómo puedes calcular la magnitud de un vector? La magnitud al cuadrado de un vector, ¿te acuerdas? El La producto suma punto de... del vector por sí mismo. El producto punto del vector por sí mismo. Bien. Ahora, esto es igual a la magnitud al cuadrado. Ahora vamos a derivar este producto punto. La derivada del producto. ¿Cómo lo haces? Pues es como derivar un producto, Usando tal la cual. regla del producto normal. ¿Sí? O sea, sería derivar el primero punto, el segundo, más el primero punto, la derivada del segundo, ¿no? Pero como el producto escalar es conmutativo, entonces esto qué es igual. Por 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es 2 veces el producto de A por su vector, por su derivada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿esto a qué es igual? Pues ya sabemos que es igual a 0, ¿no? Porque pues ya habíamos dicho que la derivada del vector al cuadrado era 0, ¿no? De la magnitud al cuadrado. Y obviamente la derivada del vector por sí mismo pues sigue siendo 0, pero ¿qué podemos concluir al ver esto? Que son perpendiculares. Que son perpendiculares. O sea, si bien, fíjate bien, el vector A no es constante. Lo que es constante es la magnitud del vector A. ¿Sí? La magnitud, eso es lo que es constante. ¿Sí? Pero el vector como tal no lo es. Ujú. Bien, entonces quiere decir que la derivada del vector pues va a ser distinta de cero. ¿Sí? Como tal. ¿Sí? Y se debe de cumplir entonces de ver esto que el vector original y su derivada son como dijiste, Perpendiculares. son perpendiculares. Pero fíjate, esto se cumple siempre y cuando la magnitud del vector sea constante. Si no lo es, entonces ya no se cumple lo de abajo. Ujú. Si la magnitud varía, entonces ya no se cumple para nada lo de abajo. Pero, fíjate, esto es para cualquier vector que tenga magnitud constante. En particular, tenemos una familia de vectores con magnitud constante. ¿Cuáles son esos? Los Los vectores unitarios. unitarios. Los vectores unitarios son vectores con magnitud constante. ¿Sí? Los vectores unitarios son vectores con magnitud constante. Su magnitud vale 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando derivamos un vector que tiene magnitud constante, su derivada, ¿cómo tiene que ser? Perpendicular a él. Ajá.
O sea, es una propiedad que tiene este tipo de vectores, que todos los vectores que tienen magnitud constante. O sea, ya sabemos que R tiene que ser forzosamente perpendicular a su, o más bien la derivada de R tiene que ser perpendicular al vector R. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, eso precisamente es una forma en la que tú puedes construir también una base ortogonal. Ujú. Así lo haces simplemente derivando alguno de los vectores base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es algo que, pues de haber sabido la propiedad esta que está aquí abajo, ujú, lo hubiéramos inferido directamente, más bien inmediatamente, pero bueno, ahora ya la tienes, ¿no? Pues todo esto es nada más para que se den cuenta, ¿sí? Son cosas sencillitas que ustedes las pueden ver, que nada más viéndolas ustedes se pueden percatar, ¿sí? De algunas propiedades que tienen los vectores, ¿no? Correcto. Y bueno, obviamente la derivada del vector ER, ¿qué viene siendo? Ya dijimos que es esto que es la derivada del vector ER, no es otra cosa más que, ya dijimos, es la Sería el derivada vector unitario. respecto de t por el vector unitario E teta, ¿no? Y E teta pues es perpendicular a R. Pero obviamente va a ser, la derivada no es un vector unitario como tal, sino aquí ya tenemos un factorcito, ¿no? Extra. ¿Estamos de acuerdo? El vector unitario es esto. La derivada de un vector unitario no es un vector unitario. Y prueba de ello es que aquí tenemos este factor. Ujú. Pero sí está multiplicado por un vector unitario. Eso sí. Y este vector unitario va a ser perpendicular a ER. Bueno, de hecho, bueno, pues aquí ya tenemos esto, tal cual, ¿sale? Ya habíamos dicho que la derivada de R respecto de t es igual a dr respecto de t por ER y dr por d teta respecto de t por e teta. Ujú. Bien, entonces, esto que está aquí, esto es un vector. De hecho, ¿quién viene siendo este vector? Este vector tal cual, ¿quién viene siendo? La velocidad. Es la velocidad. En coordenadas polares esta es la velocidad. Pero ¿cuáles son las componentes de la velocidad? Es Esto que la velocidad radial y la tangencial, la más velocidad, bueno, no tangencial propiamente no. Esta es la velocidad radial y la velocidad en dirección del ángulo teta o la velocidad azimutal. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente tienen que ir multiplicadas por sus respectivos vectores unitarios. ¿Estamos de acuerdo? Esto es en general, ¿eh? Esto es en general. De hecho, fíjate. Vamos a... ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces nada más déjame reescribir aquí lo que vendría siendo la componente BR sería la derivada de R respecto de T y lo que vendría siendo la componente V teta no es otra cosa más que R por D teta respecto de T. Entonces estas serían las componentes ya identificadas, ¿no? Bien, correcto. Ahora sí. ¿Preguntas? No está de más que todo el mundo trate de volver este, a replicar este razonamiento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A reproducir todo el razonamiento este. Bien, entonces déjame pasar una página nueva. A lo que voy es lo siguiente. Vamos a ver.
esto aquí. Mm. Ahí está. Ponemos nuestro sistema de coordenadas. Bueno, perdón, nuestro sistema de referencia. Ujú. Vamos a decir que esto es X y esto es Y. Bien. Ahora vamos a ver. Recuerden que tenemos R y tenemos teta. ¿Sale? Bien. La pregunta es, ¿qué vamos a obtener si variamos R y mantenemos teta constante? Fíjate, Una recta. R variable. Bueno, voy a hacerlo en otro color. R variable y teta constante. Bien. ¿Qué dijiste que íbamos a obtener? Una recta. Una recta. ¿Cómo sería esa recta? Pues crecería manteniendo el ángulo constante, va a alejarse, ¿no? Pero eso es con un valor determinado de teta. Si cambiamos el valor de teta, Va barriendo un círculo. no, Una espiral, ¿no? no. Si cambia, fíjate, cambiamos el valor de teta, pero después, o sea, le damos otro valor, pues, y después, y dándole otro valor, ya lo mantenemos constante, ¿qué vamos a tener? Otra recta, ¿no? Igual, dale otro valor a teta y manténlo constante, ¿qué vas a obtener? Otra recta. Dale otro valor a teta y manténlo constante y deja variar R, ¿qué vas a obtener? Otra recta. Y así sucesivamente. Cada una de estas rectas, ¿a qué corresponde? Es el radio vector a de un círculo, ¿no? O sea, del lugar geométrico que sería un círculo. No, 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 no. Son simplemente líneas. Estoy dibujando líneas, no estoy dibujando vectores. Son líneas. Fíjate, lo único, o sea, tenemos algo que estamos describiendo por estas dos coordenadas, o por dos parámetros, R y teta. Ujú. Aquí lo único que estamos haciendo es mantener uno de ellos, darle un valor específico y dejar al otro que tenga cualquier otro valor. Entonces lo que vamos a tener es una serie de líneas. Cada una de ellas va a corresponder a un ángulo determinado, a un ángulo teta 1, por ejemplo, un ángulo teta 2, un ángulo teta 3, pero todos estos ángulos son constantes. Y así. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de ellos es constante. Lo que puede variar libremente es R. Entonces lo que vamos a obtener es una serie de líneas que son radiales. Ujú. Ahora vamos a cambiar la cosa. Vamos a mantener R igual a constante y a teta la dejamos variable. ¿Qué vamos a obtener? R igual a Un constante y dejas círculo. variar. Mm, círculo como tal, no. Circunferencia. Damos un valor específico a R. Propiamente sería Un arco, ¿no? arcos. Ajá. Fíjate, para otro valor de R constante, o sea, damos otro valor a R, ¿sí? No. Damos otro valor a R, ujú, lo mantenemos constante y dejemos que varíe libremente el ángulo. Ujú. Otra vez, le damos otro valor a R y nuevamente dejamos que varíe libremente el ángulo. Ujú. Damosle otro valor a R y lo mantenemos constante y dejamos que varíe libremente el ángulo. Entonces lo que vamos a obtener es una serie de arcos. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, eso quiere decir que lo de las coordenadas
Lo de las coordenadas polares, fíjate, lo que vamos a obtener cuando nosotros mantenemos una variable, una de las coordenadas constante y la otra variable, pues va a ser una serie de líneas. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hacemos lo opuesto, cuando cambiamos y ahora la R la mantenemos constante y la teta variable, obtenemos otra serie de líneas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esas líneas entre sí, ¿cómo van a ser? Pues van a ser perpendiculares, ¿no? Las líneas unas con otras, ¿no? Estas líneas rojas, recuerden, corresponden a, ya les dije, R constante y teta variable. De hecho, este le podemos llamar R1, este R2, un valor R3, R4. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a obtener una familia con esta relación vamos a tener una familia de rectas y todas esas, perdón, una familia de líneas y todas esas líneas van a ser arcos de circunferencia con radio constante, obviamente, ¿no? Bien, entonces todo esto combinado, pues te va a dar el tipo de líneas que obtenemos propiamente en sistema de coordenadas polares. De hecho, ustedes sabrán que existe un tipo de papel también, que es el papel polar, ¿no? ¿Sí lo han visto? Así como existe el milimétrico, el logarítmico, existe el papel polar. Miren, de hecho, si ustedes ponen en Google papel polar, les va a dar algo así. O sea, ustedes lo pueden incluso imprimir y van a obtener una cosa así. Entonces, esto precisamente, cada punto que va a ser. Mira, por ejemplo, estas separaciones de a cuánto corresponden. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 grados. 9. A 10 grados, ¿verdad? Cada una de estas correspondería a una apertura de 10 grados. 10 grados. Ujú. Y bueno, ya para la longitud, pues ya tendrías que ver, ¿no? ¿Cuánto le das? Pero pueden ser milímetros, creo. Bueno, tendrías que ver, ¿no? Puede ser un milímetro, quién sabe. Ya le puedes dar tú un valor determinado. Pero fíjate, este tipo de cosas te pueden servir precisamente para encontrar diferentes coordenadas polares, ¿no? Es decir, cuando tenemos tanto de distancia radial y, por ejemplo, que está un punto que está a no sé cuánto de distancia radial, digamos 10 de distancia radial y 1, 2, 3, a 40 grados, ¿no? Hacia acá. Entonces, todos los puntos los podemos ir ubicando. Ujú. Entonces, es otro tipo de coordenadas, como les digo, que ustedes pueden utilizar también para ubicar puntos en el plano. Bien. Entonces, estas líneas corresponden a líneas radiales cuando R es variable, teta constante, y estas líneas corresponden a R variable, teta constante. Ahora, vamos a ver. Fíjate, elijamos, por ejemplo, este vector. Vamos a poner un vector que va de aquí, del origen, a aquí. ¿Sí lo alcanzan a distinguir? ¿O lo hago más grueso? Mejor más grueso. Vector que va de aquí a acá. Ahí está un vector. Bien. Este va a ser nuestro vector posición. R1. Y vamos a suponer un vector posición acá.
R2, que va desde aquí hasta acá. Este sería nuestro vector posición R2. Bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo propiamente? ¿Cuál sería el cambio del vector posición? Pues obviamente sería R2 menos R1. Y gráficamente, pues sería lo que va de aquí para acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería nuestro delta R. Bien. Ahora, fíjate bien. De acuerdo a lo que vimos aquí arriba, este cambio de lo que vimos antes, esto. Vamos a suponer que nosotros no dividimos entre delta t, entre dt. Si nada más dejamos estas cositas, lo que está en el numerador. Fíjate nada más en lo que está en el numerador. De delta R igual a delta R en dirección ER más R por delta teta en dirección E teta. ¿Sí? O sea, esto sin dividir entre el tiempo. Esto sería nada más un cambio en el vector radial, en el vector posición. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, fíjate, esto que está aquí, ¿qué viene siendo? Propiamente vendría siendo el cambio que hay en esta dirección, ¿no? ¿Sí o no? Esto que está aquí es el cambio del vector posición en dirección radial. Oh, esto es lo que vamos a llamarle delta R sin flechita. ¿Sí? ¿Y qué es esto de aquí? Este R delta teta. ¿Qué es delta teta? El catch sería el cacho de arco. Este cambio en el ángulo, ¿no? ¿Sí? Esto que está aquí vendría siendo delta teta. Ujú. Entonces, R por delta teta vendría siendo propiamente lo que hay aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está aquí vendría siendo R por delta teta. O sea, en este caso es la R original, ¿no? La R original por el delta teta que vendría siendo el cambio en el ángulo. Entonces vendría siendo realmente es una longitud de arco, ¿no? Entonces, esto es una longitud de arco. Pequeña, ¿no? Es una longitud de arco pequeña. Y la suma de esto más esto que te va a dar, pues te va a dar este cambio, ¿no? Obviamente estamos en otra base, en la base de R y E teta. ¿Qué es ER? Pues ER es un vector unitario que está en qué dirección. ER es un vector unitario que está en esta dirección. Lo voy a poner así. Y E teta es un vector unitario que está en esta dirección, hacia acá. Ujú. Entonces esto vendría siendo ER y esto vendría siendo E teta. Ujú. De hecho, a ver, ¿cómo podemos interpretar cada uno de los vectores unitarios? De acuerdo a lo que tenemos aquí. ¿Cómo interpretamos cada uno de los vectores unitarios? Pues el vector unitario E teta sería un vector que siempre va tangente a las circunferencias, ¿no?
Pues sí, vas tangente a la circunferencia, pero ¿en qué dirección apunta? Una dirección creciente del ángulo. Ajá, recuerda que el ángulo crece hacia acá. ¿Y ER qué viene siendo? La dirección creciente de R, ¿no? Del radio. O sea, R crece hacia acá. R crece hacia acá, teta crece hacia acá. ¿Sí? Para acá tenemos valores mayores y menores. Perdón, mayores y menores del radio. Entonces, cada uno de estos vectores unitarios apunta en la dirección en la que cada una de las coordenadas crece. Hacia acá crece la coordenada. A partir de un punto, obviamente, siempre a partir de un punto. Tienes que partir de un punto, ¿eh? A partir de este punto, hacia acá crece la coordenada R y hacia acá crece la coordenada angular. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la interpretación que tienen los vectores unitarios. Y obviamente, dependiendo del punto, es hacia dónde van las cosas, ¿no? Porque si tú escoges ahora un punto que va por aquí, que fuera, por ejemplo, este punto, entonces el ER sería el vector que va para acá. Este sería el ER y el Eθ sería el vector que va para acá, porque el ángulo crece para acá, ¿no? Y esa es la razón por la que te digo que los vectores unitarios no, en dirección polar no pueden ser constantes, ¿no? R y Eθ. Ujú. Porque pues depende del punto, pues es hacia donde apuntan. Ajá. Pero siempre, 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 siempre van a valer. Bueno, su magnitud va a ser igual, ¿no? Obviamente cuando cambian los dos, o sea, aquí tenemos la cuestión de que puede cambiar tanto R como teta, ¿no? ¿Sale? Si solo varía R, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a tener líneas rectas, ya dijimos. Si solo varía teta, ¿qué vamos a tener? Arcos. Arcos. Ujú. Y si varían los dos, Es pues como quién sabe, secciones de ¿no? espiral, ¿no? Bueno, puede ser, depende de cómo varían, pero eso ya es muy, pero supongamos que es como tú dices, ¿no? Especies así como de espirales. Eso ya es cuando varían los dos, ¿sí? Pero puedes tener diferentes tipos de variación. Como te digo, todo depende de cómo varía cada una de las coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo eso lo podemos ver ya en sistemas de coordenadas precisamente ya polares. Ujú. Es lo más fácil siempre. ¿Estamos? Y de todos modos, por ejemplo, la velocidad, que es ya esto dividido entre delta t, ya obviamente cuando esto lo divides entre delta t, ya tienes la velocidad, ¿no? Esto entre delta t ya tienes la velocidad. Ujú. Entonces la velocidad, el vector de velocidad siempre va a ser tangencial a la trayectoria. Supongamos que esto hubiera sido la trayectoria de una partícula, ¿no? Entonces la velocidad siempre va a ser tangencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden, estas son las coordenadas polares. Ahora, existe otra cuestión. Esto fue la velocidad. ¿Cómo encuentras la aceleración? Mejor en otra hoja, ¿verdad? Va a ser más fácil. La aceleración. Derivando la velocidad. Oh, aceleración en coordenadas polares. Ajá, teníamos, a ver, la velocidad, ya dijimos que es la derivada de R, perdón, de R respecto de T en dirección ER más R por d teta, d teta, dirección E teta. Entonces ya vimos cómo interpretar cada uno de estos componentes, ¿no? Bien. Entonces, queremos encontrar la aceleración. La aceleración, pues es la derivada de B respecto de T, o sea, es derivar respecto de T todo este relajo que está aquí arriba.
Entonces este relajo, ahí está. Bien, ahora sí, ¿cómo lo derivas? Igual con la regla del producto dos veces, ¿no? Ujú. A ver, tienes dos términos. No, de hecho, fíjate, aquí tienes tres factores, ¿no? En el primero tienes dos factores, en el segundo tienes tres. Entonces, ¿cómo quedaría la aceleración? A ver, el primer término, ¿cómo iría? La segunda derivada de R respecto de T, ¿no? Esto en dirección R. Más La derivada del R con respecto al tiempo por la derivada de R respecto de el tiempo, ¿no? Eso sería apenas el primer término. Luego, para este, ¿qué te quedaría? La derivada de R respecto a T de la derivada de teta respecto a T por E teta, ¿no? O sea, es derivar el primero. Luego tienes que derivar el segundo elemento, o sea, más R por la derivada de teta dos veces, ¿no? La segunda derivada de teta por E teta más, ¿cómo sería el siguiente? R por la derivada de teta con respecto al tiempo R por por la la derivada de derivada de teta E teta por con la respecto al derivada tiempo. de E teta respecto de t. De aquí que conocemos, conocemos esta derivada, ¿no? ¿Cuánto es? Es la derivada de teta con respecto al tiempo por el vector E teta, De teta. La que vector nos falta unitario. todavía por conocer es esta de aquí, ¿no? ¿Cómo es? La derivada de E teta respecto del tiempo es igual a, pues hay que derivar respecto del tiempo. Para eso utilizamos como auxiliar esto, ¿no? La forma polar que tiene así, ¿no? Esto. Seno de teta por el, aquí el coseno, ¿eh? Teta de, no, en dirección J. Ahora sí, ¿esto qué sería? La primera es, derivada del seno, Menos el coseno. Ah, bueno, ujú, con el signo anterior. del coseno de teta respecto de t en dirección y del coseno, menos el seno, ¿no? Ujú. De teta respecto de teta en dirección J. O sea, en otras palabras, es igual, ¿qué factorizamos? El D teta Y, y el menos. y el menos, ¿verdad? Y te va a quedar el coseno de teta en dirección I más el seno de teta en dirección J. ¿Y esto qué es? Menos la derivada de teta por sobre el tiempo por el vector unitario ER. R. Ujú, ahí está. Signo menos. Esto indica que este derivada apunta para, ¿hacia dónde apunta? Este signo indica que apunta en dirección opuesta a R, o sea que va a apuntar hacia el centro, ¿no? Ujú, hacia el origen. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que poner aquí. Y además, fíjate que esta cosa de aquí y esta cosa de acá, ¿qué vienen siendo? Igualitas, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos términos igualitos, ¿qué vamos a tener? O más bien, términos en la misma dirección. Todo lo que está en dirección radial, ¿qué es? Va a ser esto, la segunda derivada de R respecto de T y este, ¿verdad? Menos R por D teta respecto de T. ¿Y esto cómo va?
Esto va al cuadrado. ¿Sí, no? Esto va al cuadrado y le ponemos aquí paréntesis. Ahí está, entonces es el primer término. ¿Y el segundo cómo va? Vamos a poner este. R, la segunda derivada de teta respecto de t. Y luego a esto le sumamos dos veces, ¿qué cosa? El producto de dr respecto de t, de teta respecto de t. Y todo esto va multiplicado por e teta. Ahí está. ¿Cómo ven? Esta es la aceleración en general en coordenadas polares. Entonces, ¿se fijan? Pues no es algo así que digamos, ay, qué fácil, yo me lo voy a aprender. Pues no está tan elemental ni tan evidente, porque pues ya, para empezar, tiene cuatro términos, ¿no? Estás en coordenadas polares, entonces quiere decir que esto que está aquí es en dirección radial y esto que está aquí es en dirección angular. Bueno, para un movimiento en general es complicado, pero podemos simplificar un poquito. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, cuando el ángulo, perdón, cuando R es igual a una constante? ¿Qué significa tener R igual a constante? Que la segunda derivada de r con respecto al tiempo es cero y A ver, que a ver, a ver, otra vez. ¿Qué significa tener R igual a constante? ¿Qué tipo de movimiento es? sí, Segmentos de circular. circunferencia, arcos. Ajá. Es un movimiento circular o arcos, pues. Movimiento circular, pues, arcos de circunferencia o circunferencias completas, ¿no? Entonces, ahora sí, cuando R es igual a constante, ¿qué se va? La aceleración radial y la aceleración de O Coriolis, sea, ¿no? Bueno, esto dos. y esto. Estos dos se van. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que te va a quedar es mucho más simple, ¿no? Te va a quedar que la aceleración es menos R por la derivada de R respecto de t al cuadrado en dirección radial más, más R por la segunda derivada de teta respecto de t por e teta. Entonces, pues ya tenemos dos componentes, la componente radial y la componente. En este caso, fíjate bien, aquí sí, como el movimiento es circular, esta vendría siendo la componente radial y esta, ¿cómo vendría siendo? Es angular, pero también podemos llamarle, para el caso del movimiento circular, la componente tangencial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Para el movimiento circular. Fíjate que para otro movimiento más general como el que teníamos acá, obviamente ya no puedes decir que la componente angular corresponde a una dirección tangencial. No, no lo es. Cuando el movimiento es general. Pero para el movimiento circular, en particular para el movimiento circular, ahí sí, esto sí es tangencial. La dirección angular es tangencial al movimiento. Y la radial, la componente radial de la aceleración, ¿cómo es? Esto es la componente radial y esto es la componente angular de la aceleración. Entonces la componente radial siempre apunta hacia el centro de la circunferencia, mientras que la otra, bueno, es tangencial, ¿no? Y obviamente cuando esta cosa
que también se le conoce como rapidez angular. Cuando esto es constante, ¿qué pasa? Solo nos queda la aceleración radial, ¿no? Ujú. En, Sí, o sea, esta desaparece. Ujú. Desaparece la parte tangencial de la aceleración, pero nos va a sobrevivir esta. La componente radial, esa siempre va a sobrevivir. Siempre la vamos a tener presente. Esta, la tangencial, podríamos tenerla o podemos no tenerla, pero la radial, esa sí va a estar presente. Vamos a ponerle así, omega cuadrada por ER. Esta siempre va a estar presente. En el caso del movimiento más simple, que es el movimiento, este sería el movimiento circular, circular, uniforme, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que la cosa puede ser mucho más general. Porque recuerden que cuando ustedes quieran analizar el movimiento de un planeta alrededor del Sol, ahí, damas y caballeros, el movimiento planetario, cualquier movimiento orbital, el radio, la distancia al centro, esa no va a ser constante, ¿verdad? Puede variar. ¿Sale? Entonces tendrías algo así de complejo. Bueno, pero obviamente se pueden simplificar las cosas también, ¿no? Como lo hicimos aquí. Bueno, pero sí está claro esto. Creo que en los videos esto lo hice de una manera mucho más geométrica. Para quienes vieron los videos. Esto lo hice de una manera mucho más geométrica. Aquí lo estoy haciendo ya de una manera más formal. Ujú. Porque ustedes deben de saber hacerlo de las dos formas. Porque a fin de cuentas ustedes pues ya saben derivar. Bien. En particular, recuerden que nosotros, este, si tenemos un movimiento circular es porque algo está provocando que un objeto esté, esté restringido a tener ese tipo de movimiento. Ujú. Y por lo regular, en los movimientos, cuando tenemos un movimiento circular, damas y caballeros, ujú, como les digo, es por algo. Algo es lo que está haciendo que un objeto tenga su movimiento restringido en dirección, digo, en una trayectoria circular. Entonces, por lo regular, cuando tenemos nosotros algo así, pues lo que hacemos es poner nuestro sistema de referencia siempre, o al menos lo que hacemos es tomar una fotografía. Ujú. Tomar una fotografía y usualmente lo que se hace es poner en esa fotografía el sistema de referencia de esta manera. Así y así. Ujú. Así. Un eje en dirección radial y otro eje en dirección tangencial. Uno en dirección radial y otro en dirección tangencial. Entonces, todas las fuerzas que tengamos nosotros, pues vamos a tener que descomponerlas precisamente todas las, sí, todas las fuerzas que tengamos, las tendríamos que descomponer en, esto lo estoy haciendo así en general, ¿no? Bien, todas las fuerzas que tengamos las vamos a tener que descomponer en esas dos direcciones, en dirección radial y en dirección tangencial. ¿Mm? En dirección radial, dirección tangencial.
A ver, como que no estoy haciendo bien las cosas. No, creo que esto fue lo que no hice bien. Esta no lo hice bien. Ahora sí. En dirección radial, en dirección tangencial, igual está en dirección radial, en dirección tangencial, en dirección radial, en dirección tangencial. Y lo que vamos a tener que hacer es, como les digo, hacer una fotografía. Ujú. Y escribir la segunda ley de Newton de la siguiente forma. Para el movimiento circular. O sea, la suma de todas las fuerzas en dirección, la suma de todas las fuerzas en dirección radial, pues te va a dar la masa por la aceleración tangencial. ¿Sí? Mientras que la suma de todas las fuerzas en dirección, perdón, ¿qué traigo? A ver, esta es la suma de todas las fuerzas en dirección tangencial, ¿no? Ujú. Te va a dar la masa por la aceleración tangencial. Y por otro lado, la suma de todas las fuerzas en dirección, ahora sí, radial, de todas las fuerzas en dirección radial te va a dar la masa por la aceleración radial. Pero la aceleración radial, ¿cómo se le llama? Se le conoce como la aceleración Centrípeta. centrípeta. Ujú. Entonces, esto va a ser la aceleración centrípeta, propiamente. Y la aceleración centrípeta, recuerden que siempre apunta hacia el centro. Ujú. Apunta hacia el centro. Ahora, podría darse el caso, y eso ya ustedes verán, que esta puede o no ser, recuerden, esta puede o no ser, tienes dos opciones para esta. O es igual a cero o es distinta de cero. Pero esta siempre, 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 siempre va a ser distinta de cero. En el movimiento circular, si no, entonces tenemos problemas. Y la aceleración centrípeta, ya sabes cuánto vale, es la distancia radial por la velocidad angular al cuadrado. Pero la rapidez angular al cuadrado. O sea, esta aceleración centrípeta en magnitud, vamos a ponerla así. Magnitud va a ser R por omega cuadrada. O también la puedes escribir como la velocidad la rapidez tangencial al cuadrado entre R, ¿no? Y obviamente esta R sería el radio de curvatura, ¿no? O radio de la circunferencia. Entonces es algo que siempre debemos de tomar en cuenta. Cuando el movimiento es circular, esto es algo que siempre debemos de considerar. ¿Mm? A ver, permítanme tantito.
Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Sí, en el segundo término de la aceleración en la dirección angular, ¿cómo lo podríamos interpretar? Elisha mencionaba lo de Coriolis, pero no sé, algún ejemplo un poquito más visible que nos pudiera dar. Mm, este, a ver. Este. No es propiamente la aceleración de Coriolis. No lo es. De hecho, también les voy a dejar ya que vean un video un poquito más general, ¿sí? Precisamente de cuando estamos ya en sistemas no inerciales. Ujú, en sistemas no inerciales de referencia. Entonces, ahí hay algo muy parecido a ese término, a este de aquí, pero este definitivamente no es la aceleración de Coriolis, porque de hecho, este análisis que estamos haciendo aquí es para un punto fijo, ¿sí? Cuando nosotros estamos analizando todo el movimiento a partir de un punto fijo, o sea, en un sistema inercial de referencia. Ujú. La aceleración de Coriolis aparece cuando estás viéndolo todo desde un sistema no inercial de referencia, ¿sí? O sea, cuando el sistema de referencia se mueve junto contigo, ¿no? Entonces ahí aparece algo parecido a eso, pero para nada es igual, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, tenemos que este término, que está aquí, está única y exclusivamente en dirección, este, angular. Ujú. Mientras que lo que nosotros llamamos aceleración de Coriolis, ¿sí? Puede estar realmente en cualquier dirección, angular, radial o en cualquier dirección, en general puede estar. Ujú. Así que, no, no es la aceleración de Coriolis. Ujú. Ok, Es profesor. Sí. un término que combina el producto de dos variaciones, radial y angular, de las dos coordenadas. Eso es todo. ¿Sí? Ok, ok. Producto cruzado, es todo. Pero ya precisamente te digo, les voy a dejar de tarea que vean un video con la deducción del formalismo para el análisis de la dinámica en sistemas no inerciales. Ujú. Bueno, entonces, ¿en qué estaba yo? Estaba en que iba a ponerles un ejercicio, ¿no? Aquí está, es problemas, no, ajá, aquí, ajá, sí. Rápido, alcanzamos a hacer dos ejercicios. El tiempo que tenemos, ujú, este. Esto es algo sencillo, pero pues lo van a necesitar también en el mañana, cuando ustedes estén con Didier. Ahí está. Que te dice que tienes la masa de dos estrellas, son M1 y M2, y la distancia entre ellas es L. Entonces hay que calcular el periodo de rotación de las estrellas por órbitas circulares alrededor de un centro común. Ujú. ¿Sí está claro? O sea que nosotros tenemos, aquí está esto. Entonces tenemos, hagan de cuenta aquí,
Uy, ya. A ver. Ahí está. Entonces tenemos algo así. Ujú. O sea, alrededor de un centro tenemos dos estrellas. Ujú, ujú. Ahí está. Y que pueden ser, digamos, una aquí. No, vamos a poner una aquí y otra por acá. Ujú. Y ambas estrellas se mueven alrededor de un centro común. Ujú. Y dan vueltitas. Esta, digamos, para acá y esta otra para acá. Este es el centro. Ujú. Bien, y la distancia entre ellas es L. Correcto. Entonces hay que encontrar el periodo de rotación, perdón, de traslación del sistema binario. Esta vamos a decir que es M1 y esta tiene una masa M2. Bueno, adelante. Antes que nada, ujú, sí, esto no lo mencioné ahorita, pero el punto alrededor del cual van a girar, ¿cómo se le llama este punto? Es el único punto que es fijo del Centro de sistema. mar. Ajá. Este es el que se conoce como centro de masa, ¿no? Y entonces alrededor del centro de masas, pues van a girar las dos estrellas. Entonces, a ver, hagan este ejercicio rápido. Es un movimiento circular. De hecho, les voy a decir que con que analicen todo para una de ellas, ya analizan el movimiento para todo el sistema completo, ¿no? Bueno, vamos a darles unos 5 minutos para que hagan este. Ujú. Adelante. A ver, espérame. Otra vez. Ah, sí, profe. ¿Te salió qué? 2pi, bueno, el periodo es igual a 2pi Ajá, por la raíz cuadrada de L al cubo ajá. entre G por M1 más M2. G por M1 más M2. Ajá. Vamos a ponerle, para no equivocarnos, así, así, ¿no? Ahí está. Excelente. Muy bien. Perfecto. En ocasiones, no, está bien. Sí, con esto es más que suficiente. Es algo sencillo, ¿no? Nada más tienes que encontrar tu centro de masa, encontrar cuál es la distancia de cada una de las estrellas al centro de masa, que vendrían siendo los radios de, de giro de cada una de los dos. Ujú. Y y eso lo puedes relacionar precisamente con la separación que hay entre las dos cargas, ¿no? Cada uno de los dos radios lo puedes escribir en términos de la longitud L, de la distancia L. ¿Estamos de acuerdo? Eso es básicamente lo que tienes que hacer. Entonces, primero encontrar por medio de la posición del centro de masa, poniendo nuestro sistema, el origen justamente en el centro de masa. Entonces, ya a partir de ahí encuentras R1 y R2 en función de L. Y ya una vez que tienes eso, pues ya tienes que vamos, ver cuál es la fuerza que hace que esto tenga movimiento circular. ¿Cuál es esa fuerza? Pues La en ambos lados gravitatoria. ajá, en ambos lados es la atracción gravitatoria, ¿no?
¿sí? Obviamente, si haces el análisis para esta, pues va a tener una forma. Si haces el análisis para esta, va a tener otra forma, pero a fin de cuentas, el resultado, si lo haces aquí o acá, va a ser el mismo, ¿no? Ujú. Si no, de todos modos, ustedes ya lo verifican en su casa que tú puedes tratar de encontrar la fuerza sobre encontrar la fuerza sobre y de todos modos el resultado es exactamente igualito. Bueno, entonces ese es este ejercicio. Eh, ahora vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí podemos hacer otro ejercicio? A ver, ¿sí queda claro para todos? Bueno, quiero pensar que eso es un sí. ¿Sí están todos aquí presentes? 17 están presentes. Pues sí. Este, bueno, bien, ya queda para todos los demás, para los que no lo hayan podido hacer ahorita en este rato, hacerlo en su casa, ¿no? Bueno, hacerlo más bien después, más al rato. Bueno, entonces, otro ejercicio. Ya vamos a ver, entonces. Bien, entonces este es el otro ejercicio que habría que hacer, que es el 55, que dice que tienes un cubo pequeño de masa M que se encuentra en el interior de un embudo, ¿sí? Que gira alrededor de un eje vertical, ujú, con velocidad angular omega. Bueno, rapidez angular, de hecho. Dice que la pared del embudo forma un ángulo teta con la horizontal. Bueno, aquí teta y aquí está alfa, ¿no? Bueno, como ustedes quieran, teta o alfa. Ujú. Entonces, con horizontales, dice que el coeficiente de fricción estática entre el cubo y el embudo es mu s. Y el centro del cubo está a una distancia r del centro. Ujú. Del centro del eje de rotación. Entonces hay que encontrar el valor mayor y menor de la omega, ¿sí? Para que, para los cuales el cubo no se moverá respecto del embudo. Ujú. Tienes que encontrar los valores máximos y mínimos de omega. Para que el bloquecito permanezca siempre, se mueva junto con el embudo, pero que no se desplacen ni hacia arriba ni hacia abajo. Bueno, entonces, ¿les parece, nada más por cuestiones de tiempo, que este ejercicio se los deje de tarea para que lo hagan en su casa? Sí, profe, está perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces háganlo para que háganlo en su casa. A ver qué tal y ya saben, me lo mandan. No es complicado, es fácil. Ujú. Bien. Ok, Bueno, profesor. entonces, pues sí, nos vemos déjenme ver, ¿ustedes qué hacen los miércoles? Bueno, déjenme ver si nos podemos ver el próximo miércoles también. Ujú.
porque ya el tiempo, Por mi parte está bien. sí, sí, el tiempo ya se nos está viniendo encima, ya estamos por empezar marzo, entonces ya en algún momento del mes de marzo tenemos que hacerles ya el primer examen, primer selectivo. Ujú. Una disculpa respecto a eso. ¿Aún hay alguna fecha tentativa o algo? No, no lo tenemos, pero déjenme discutir con mis colegas para proponer una fecha, pero yo creo que sería este, a mediados de marzo, posiblemente, o la tercera semana. ¿Sí? Casi que se descarta que sea el primer fin de semana de marzo, que sería el 5. Sí, porque pues todavía es apenas la próxima semana, ¿no? Sí, ese sí está descartado. ¿Por qué? ¿Tienes Ah, algo que hacer? nada más. Sí, gracias. Ah, bueno. Sí, entonces sería eh, les digo, déjenme ponerme de acuerdo con mis colegas, ¿no? Y ahí les digo, o les decimos. ¿Sale? Bueno, nos vemos, pues. Sí, profesor, hasta luego, excelente día. Muchas gracias por la clase. Igualmente, cuídense. Hasta luego. Adiós, gracias. Muchas Gracias por la gracias. clase, maestro. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Sale, nos vemos. Cuídese, profe. Muchas gracias. Sale igual. Carlos, Adiós. cuídate. Bonita noche, profe. Igualmente.